precisamente estamos en un lugar que es el Ateneo, ¿no?, que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Uno de ellos ha sido Escuela de Bellas Artes, se llama Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos. Entonces yo empecé aquí con 12 años. Todavía recuerdo cuando subía la escalera de niño, la subía de 2 en 2, los escalones, para asistir a las clases de dibujo, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en el centro histórico, al lado del Museo de Bellas Artes. Entonces, claro, cuando era niño estaba familiarizado ya porque entraba en el museo y veía los cuadros, ¿no? Y eso me produjo una impresión bastante grande, ¿no? Yo en la escuela dibujaba, entonces el maestro habló con mis abuelos, le dijo: este niño no para de dibujar y tal, o sea, yo estoy a apuntarlo a una escuela, apuntaron aquí a la escuela de arte, ¿no? Y sí, ellos siempre apoyaron, digamos, el que yo me dedicara, cosa que es complicado porque en un entorno así humilde y tal, estas cosas se ven como algo muy fuera de lugar, ¿no? Entonces tuve esa suerte también, ¿no?, el apoyo de los abuelos. Yo recuerdo que los artistas que a mí me impactaron muchísimo en la escuela y que en cierto modo hacía que me desviara un poco de la formación académica, ¿no?, pues bueno, era Gauguin, Matisse, Van Gogh, lo que eran los postimpresionistas, ¿no?, Picasso, por supuesto. Y claro, pues eso ya, aquí teníamos todavía una formación heredera del siglo XIX, ¿no?, los dibujos de estatuas, bodegones y tal. Entonces yo me acuerdo que los profesores, cuando uno intentaba hacer cosas distintas, se ponían mosca, ¿no? Y bueno, era curioso, ¿no? Yo tuve como profesor a Virgilio Galán, Pablo García Rizo. Entonces eran pintores, no es como ahora que son licenciados en Bellas Artes, eran pintores profesionales que en aquellos tiempos daban clases también de pintura, ¿no? Claro, digamos, la formación que ellos tenían era una formación muy costumbrista de la pintura, ¿no? Y bueno, pero te enseñaban en definitiva los elementos de lo que es el oficio, ¿no?, la cocina y todo lo que... Y yo también le debo a ellos mucho, te enseñaban a preparar una tela, a cosas, digamos, bueno, que hoy en día ya no se suelen hacer y tal, pero que en aquellos tiempos era importante, ¿no?, conocer, ya te digo, ¿no?, todo lo que es el planteamiento técnico y demás. La beca fue fundamental porque estamos hablando de dos cosas. Por un lado, la cuantía económica y por otro lado, una exposición al cabo del año en el Museo de Bellas Artes, hoy Museo Picasso. Y claro, eso imponía muchísimo respeto, ¿eh? Entonces estuve un año entero, pero vamos, dedicado a cuerpo y alma y a muerte para hacer una obra potente que de alguna manera estuviera a la altura de la importancia de esa beca, ¿no? Entonces fue para mí un antes y un después, ¿no? Es decir, fue un apoyo económico y también un apoyo artístico, moral. Me permitió viajar también, salir fuera, estuve en París viendo cosas, o sea, creo que fue importante, ¿no? Y lo del Ateneo, pues bueno, pues también yo he tenido además mucha vinculación con el Ateneo. Es decir, que yo he estado aquí en periodos que incluso he estado trabajando gratuitamente en el Ateneo. También he sido aquí vocal de artes plásticas, he montado exposiciones, he montado debates, cosas, o sea que soy una persona que está muy ligada al Ateneo. Bueno, ahora quizás menos, antes de una forma más física de hacer cosas, ¿no? Hombre, yo conocía a Chema, pero no tenía con él la amistad que hoy en día tenemos, ¿no? El compartir el estudio con él fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque es descubrir también a una persona y a un artista, ¿no? La convivencia con un artista es siempre muy enriquecedora. Vamos, si se llevan bien y tal, es enriquecedora, porque él veía mis trabajos, me los comentaba, yo veía los suyos, se los comentaba, entonces había un intercambio, realmente una experiencia de crecimiento. La convivencia con artistas me parece que es una experiencia estupenda, sobre todo porque creces como persona y como artista, ¿no? Yo descubrí lo maravilloso que era Chema como persona, es un encanto, pero también descubrí el gran artista que yo ya sabía que era.
pero fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho, pues tenemos una gran amistad a raíz de esa convivencia. La ciudad laberinto es en tanto que, bueno, las ciudades en general suelen ser un poco laberínticas, ¿no? Es decir, en el sentido que te pierdes por ellas, que vas buscando, vas mirando, vas y tal. En ese sentido aquí lo del laberinto tiene un sentido un poco peyorativo, ¿no? Es decir, en cuanto a que es un laberinto, es decir, que ha acabado siendo un laberinto en la masificación turística y todo este tipo de cosas, ¿no? Que en el fondo oculta la ciudad. Pues claro, los turistas vienen a ver una ciudad a la que quieren ver, la que le han dicho que lo llevan a distintos puntos de la ciudad, pero hay otros aspectos de la ciudad que no ven y que no, porque no lo llevan y porque además los turistas van como adocenados, ¿no? Y demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay una mirada también de la ciudad, en ese sentido también, ¿no? De la ciudad oculta, de la ciudad crítica, otra mirada de la ciudad, en definitiva, ¿no? Y tiene que ver con eso. También en estos momentos de crisis es bueno repensar qué tipo de ciudad queremos y qué imagen de ciudad queremos dar, ¿no? Y la exposición gira en torno a esa idea, digamos, de repensar la ciudad, de una mirada crítica de la ciudad, escenarios de la ciudad que en cierto modo son transformados a raíz de esa presencia turística masiva. La sombra del turista alargada es esa mirada del turista que no es tan positiva, que está, digamos, vista en negativo, es decir, su presencia, como hemos dicho anteriormente, acaba modificando el paisaje y acaba incorporando elementos que no son del todo integradores, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Digregan esa mirada del paisaje que es más profunda, que va más allá del momento, del instante, en el que además va con un aparato, ¿no? Corriendo, y digamos que tienen una visión muy rápida de la ciudad, tan rápida que prácticamente yo creo que no sé qué es lo que ven, ¿no? Entonces está planteado ahí, ¿no? Por eso aparecen ratas también, que son símbolos de muerte y tal. Incluso una parte de la ciudad. Málaga es una ciudad que da la impresión que siempre está en construcción constante, ¿no? Una ciudad que parece que siempre se está haciendo, ¿no? Seguramente a lo mejor ocurre en otras ciudades también, ¿no? Pero en Málaga muy especialmente, ¿no? Siempre está en obras, siempre es una ciudad inconclusa, ¿no? Siempre está continuamente haciéndose, ¿no? Cuando hice esta obra era antes de la pandemia. Entonces, evidentemente, curiosamente, estos símbolos de calavera y símbolos negativos, de sombra y tal, estaban en mi mente, pero no me podía yo ni imaginar que se iba a hacer realidad. Es que eso no pasaba por mi imaginación, porque daba la sensación de que esto era ya para toda la vida, porque eso era como algo que esto no va a cambiar, ¿no? Y de pronto yo no me podía imaginar que un virus pudiera cambiar y llevar la obra que yo he realizado a la realidad, ¿no? O sea, de pronto se hace realidad este pensamiento de sombra, oscuro, crítico con el turismo, políticamente incorrecto. Digo, criticar el turismo, que es la gallina de los huevos de oro, pero eso a quién se le ocurre, ¿no? ¿Entiendes? Claro, un loco como yo, porque claro, no, pero sin embargo es curioso porque los artistas, ¿no? Tenemos un sexto sentido, una manera de percibir la realidad que podemos adelantarnos a cosas que todavía no han ocurrido, que pueden ocurrir, ¿no? Un poco también como los escritores, el artista en general. Yo creo que hoy más que nunca incluso hay metodologías ya de trabajo, incluso a nivel de publicidad o de otras muchas disciplinas, donde cuenta con el artista, con un escritor, con un artista, porque su visión y su mirada puede adelantarse y anticiparse a cosas que todavía no están, pero que pueden venir. A raíz, digamos, del impacto visual, de ver continuamente la llegada de pateras a través de los medios de comunicación, de la televisión, pero también de la prensa escrita, ¿no? Y de fotografías, sobre todo de imágenes fotográficas que me impactaron bastante, que me parecieron incluso muy interesantes desde el punto de vista visual, ¿no? Me fui coleccionando recortes de periódicos, todas las imágenes que yo veía que me parecían interesantes las recortaba y las iba guardando.
Entonces llegó un momento que tenía un archivo de imágenes muy interesante que me dio pie para trabajar, digamos, dirigir mi trabajo ya hacia otros planteamientos, ¿no?, donde tuviera más presente, por un lado, la preocupación social del tema de la inmigración, pero por otro lado también un cambio de imagen, de imaginería, ¿no?, digamos, que era muy impactante. A mí siempre me ha interesado también el retrato, me ha interesado mucho el retrato, entonces yo pasé del retrato íntimo de amigo y familiar a un retrato social. Es decir, aparecía en definitiva el retrato, es decir, las cabezas o las figuras, pero en este caso una mirada más hacia lo social, digamos, hacia el aspecto humanista, digamos, de sufrimiento, de dolor que causa en definitiva este tipo de imágenes y de situaciones. El tema de la inmigración es un tema que en el contexto europeo que tiene que ver con todos los países. No es un tema, o sea, no solamente un tema del país que reciben los inmigrantes, sino que es un problema europeo, es un problema global. Desde luego no se resuelve con levantar vallas y poner muros, aunque es lo más fácil, claro. Es un problema que implica, de entrada ningún ser humano tiene que ser considerado ilegal, eso de entrada. Y luego los países, por otro lado, está demostrado que también hacen un uso de la mano de obra de estas personas que vienen aquí en esas condiciones infrahumanas y que lo explotan y que además, en definitiva, hacen trabajos que nosotros no queremos hacer, sobre todo si no exactamente ahora, ha sido durante muchísimo tiempo así, ¿no? Entonces, claro, es un tema que se tiene que regularizar o que se debería de regularizar, ¿no? Y es un tema que yo creo que no se termina de ir a las causas también de estos problemas. Entonces, es una hipocresía la que se sostiene ahí, ¿no? Porque cuando nos interesa los invadimos, los machacamos, pero luego los levantamos el muro para que no entren. Entonces, claro, hay un desequilibrio mundial en ese sentido bastante grande, ¿no? De superpotencias, de potencias que, bueno, lo colonial que ha sido antes y ahora es de otra forma, pero en definitiva una forma de mantener un poder y un estatus de forma de vida que mantenemos Occidente, Estados Unidos y demás, a costa en gran parte de otros países que están viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces esos países pues vienen para acá corriendo, ¿me entiendes? Yo haría lo mismo, vienen a tratar de buscarse la vida porque en sus países que no hay vida, ¿no? Entonces, hace falta un equilibrio mundial y la superpotencia tiene mucho que decir ahí, tiene mucho para equilibrar, digamos, ese desequilibrio, ¿no?, migratorio, ¿no?, que hay tan enorme. Mi trabajo para mí es mi forma de entender la vida, ¿no? Es decir, que yo en ese aspecto me considero una persona privilegiada porque desarrollo una actividad en la que yo realmente crezco como persona. Aprendo, es una actividad que estás siempre en constante estado de alerta, digamos, avanzando, de inquietud, una inquietud que te abre a otras formas de conocimiento, porque el arte está relacionado con todo. Entonces, para mí es mi forma de crecer, ¿no? El arte me mantiene vivo, ¿no?